Miqueas 6:8 dice, en la versión Reina Valera, y voy a leer varias versiones para que pueda comprender y entender, dice hombre, y acá habla de toda la generación, ¿verdad? No habla solamente masculino. Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y escuche esto, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. En otra versión dice, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno, y qué es lo que espera de ti el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Amén y amén. Señor, gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces nos preguntamos, te preguntaste alguna vez, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Se lo preguntó alguna vez? Y seguramente habrás pensado muchas cosas. Quizás Dios quiere que venga a la iglesia, que me congregue, ¿verdad? Que sirva, que diezme, que ofrende, que cumpla con sus mandatos. Y podríamos estar un rato largo pensando muchas, pero muchas cosas que Dios quiere de nosotros. Pero hoy quiero iluminarte a través de esta palabra, ¿me lo permite? ¿Sí? Mostrarte que va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Ahora seguramente muchas veces pensamos, ¿qué puedo hacer yo o qué Dios quiere que haga en un mundo donde vemos tanta injusticia, guerras, divisiones y un egoísmo que parece no tener límite? Incluso en nuestro propio entorno, en la iglesia, se enfrentan conflictos familiares, desigualdades y una desconexión que crece día a día. Ahora, en medio de todo esto, muchos nos preguntamos, ¿qué espera Dios que yo haga? ¿Qué espera Dios de nosotros en este caos? ¿Cómo podemos marcar una diferencia real cuando el mundo parece estar perdido? ¿No te lo preguntaste eso? ¿Qué hago yo si hay tanta injusticia, tanta guerra, tanta cosa rara? ¿Qué puedo hacer yo? La respuesta de Dios es clara y directa y la encontramos en lo que leímos en Miqueas 6:8. Él no nos pide lo imposible ni nos exige un sacrificio que no podamos cumplir. Todo lo contrario, su llamado es simple, hacer justicia, y abra sus oídos, por favor, amar misericordia y caminar humildemente con Él. Vuelvo a repetirlo, es simple lo que Dios nos pide. Quizás parece para usted difícil, pero no es así. Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Él. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿qué significa realmente vivir en un mundo como el nuestro? ¿Cómo podemos vivir así en un mundo como el que estamos hoy? Pero para que tengamos un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en este día, tenemos que hacer un breve repaso en la historia, en el tiempo del profeta Miqueas. ¿Me acompaña? Cuenta la historia que el pueblo de Israel vivía una crisis. Qué raro, ¿verdad? Este pueblo viviendo crisis. Que en muchos aspectos se parece a lo que enfrentamos hoy. No había mucha diferencia en aquellos días, y no estoy haciendo política, ojo, quizás diga algunas palabras aquí que pareciera política, pero no lo es. Es la realidad de lo que vivimos, amén. No, yo no profeso ninguna, no soy político, ni tampoco estoy en ningún partido, ni nunca lo vas a ver de quién soy. Sí, de San Lorenzo sí soy. Amén. Entonces, en aquellos días la nación estaba dividida y el pueblo se había alejado de Dios. Por ejemplo, los líderes abusaban de su poder, acumulando riqueza mientras los pobres sufrían hambre. ¿Qué parece? Opresión. Y además el sistema de justicia estaba lleno de corrupción, donde los ricos podían comprar justicia y los débiles no tenían voz. Por eso te dije que no había mucha diferencia con estos tiempos. Y todo esto, para empeorar las cosas, las ciudades de Samaria y Jerusalén se habían convertido en centros de idolatrías, lujos excesivos y explotación. Lo peor de todo es que muchos continuaban ofreciendo, escuche esto, sacrificios a Dios, creyendo que eso bastaba para ganar su favor, mientras su corazón permanecía lejos de Él. Ahora pensemos en nuestros tiempos. ¿Qué vemos? Por un lado, conflictos de guerra que siguen dejando miles de muertos y desplazados. Por otro lado, países muy pobres donde las familias luchan por sobrevivir en medio de una violencia sin control, incluso en nuestro país. La brecha entre ricos y pobres se ensancha cada vez más.
El egoísmo y la indiferencia parece gobernar los corazones. Además, hasta dentro de la iglesia es como ver actividad, y escuche bien lo que le digo, que no siempre reflejan una fe auténtica. No sé si usted vio, y hablo porque lo he visto, no es porque me lo contaron. No sé si usted ha visto ahora en la fiesta de Halloween. Hubo iglesias que festejaron Halloween para evangelizar. Una estrategia para evangelizar. Muerte, disfrazados de monstruos, de cadáveres, invitando a la gente afuera que viniera a festejar Halloween, todo muerte. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así que hoy este llamado de Dios es para nosotros. Tal como en los días de Miqueas, Dios no está impresionado con religiones superficiales ni con apariencias externas. Más bien Él busca corazones transformados. Quiere transformar los corazones, vidas comprometidas con su verdad y acciones que reflejen su amor. Acciones de nosotros, obviamente, ¿no? Accionar nosotros, demostrar su amor. Por lo tanto, su mensaje sigue siendo tan relevante como lo fue en aquel entonces, en ese tiempo. Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con él. Yo me imagino, pobre este hombre, Miqueas, lo que habrá sufrido para que ese pueblo revierta todo lo que estaba haciendo. Así que hoy este llamado a Dios, quiero que lo analicemos, ¿sí? Cómo vivir con justicia, misericordia y humildad. La humildad, la misericordia y la justicia, ¿sabe qué puede hacer? Transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Amén. Debemos empezar nosotros en esa tarea. Y esto nos lleva al primer punto, hacer justicia. Y cuando pensamos en justicia, ¿qué piensa usted? A ver, yo trabajé mucho tiempo en la justicia. Y lo primero que se me vino cuando estoy en los juicios ahí, el juez, los acusados, el abogado, las leyes humanas, todo eso. ¿Sí? ¿Verdad o no? Cuando hablamos de justicia probablemente pensamos en eso, en un tribunal. Pero Dios pide de nosotros, esto va más allá de lo legal, la justicia de Dios. Según la Biblia, hacer justicia, y escuche bien, significa vivir con integridad. Amén. Con honestidad y con equidad. Tanto en nuestras acciones como en nuestras intenciones. Es un llamado que afecta a todas las áreas de nuestras vidas, nuestra familia, nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestras relaciones cotidianas. Esto está bien claro, como lo dice Proverbios 21:3. Hoy estoy muy bibliero, así que perdónenme. Donde leemos, dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que ¿qué? Que sacrificio. Acá Dios nos recuerda que aunque los rituales, las ofrendas tienen su lugar, obviamente, no es que está mal, lo que realmente le agrada a Dios es una vida correcta, es que llevemos una vida correcta, justa, íntegra. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos para que lo entendamos mejor? Para entender este llamado, volvamos un momento al contexto del profeta Miqueas. Como mencioné anteriormente, el pueblo de Israel atravesaba un tiempo de profunda corrupción. Por ejemplo, los líderes eran egoístas y explotaban al pueblo para su propio beneficio. En Miqueas 3:11, el profeta denuncia a sus jefes, juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. En otras palabras, el sistema estaba tan corrompido que la justicia se había convertido en un negocio. Además, las leyes que debían proteger a los pobres eran ignoradas, los huérfanos, las viudas, quienes eran los más vulnerables, no tenían defensa, no tenían voz, y esto provocaba una sociedad rota, donde el poderoso oprimía al débil sin consecuencias. ¿Acaso no vemos algo parecido hoy? Pensemos en la explotación laboral, donde algunos trabajan jornadas largas por sueldos injustos, o en los sistemas legales que en muchos países parecen favorecer ¿a quién? A los que más tienen y desfavorecer a los pobres, a los que menos tienen. Ahora, la justicia en nuestros días. ¿Qué quiere decir la justicia hoy en día? No lo que hablábamos de un juez, un abogado, nada. El llamado a hacer justicia no es solo para los líderes, oiga bien, o las autoridades, es un llamado para todos nosotros. Porque la justicia comienza
en nuestras decisiones cotidianas. Por ejemplo, ¿cómo tratamos a los demás en nuestro lugar de trabajo? ¿Damos un trato justo a nuestros empleados, a los colegas o clientes? Además, ¿somos honestos en nuestras transacciones o hacemos trampita? ¿O caemos en la tentación de sacar ventaja cuando nadie nos ve? Es común eso en el mundo, no en nosotros, ¿verdad? Usted no saca ventaja, ¿no? ¿Sí o no? ¿Saca ventaja en las cuentas? Bueno, esto, y esto que sobra es para Dios. Es común hacer eso, ¿sí o no? Yo tengo deuda de tarjeta y ¿qué culpa tiene Dios? La saco y la descuento. Tengo que pagar alquiler, lo saco y lo descuento. Tengo que pagar lo que sea, lo saco y lo descuento. Lo que sobró es para Dios. ¿Está bien eso? Gracias por eso que el Señor nos tocó y los iluminó. Amén. De esa manera es vivir justamente. ¿Se entiende? Pongo esto como por ejemplo, como para que aprendan, porque siempre vienen a preguntar cosas sobre este tema. Y Jesús nos da un perfecto ejemplo de justicia, en acción. En Juan 8, del 1 al 11, ¿se acuerda cuando los líderes religiosos traen a una mujer sorprendida adulterando? ¿Recuerda eso? ¿Esa historia? Ellos querían castigar con dureza a esa mujer. ¿Sí? Querían apedrearla, vamos a apedrearla, querían justicia. Sin embargo, Jesús les dijo, ¿se acuerda de ese momento que se agacha y escribe? ¿Qué escribiría ahí? ¿Cuántos quisieran saber lo que hizo ahí, que anotó en el piso? ¿Quisiera saberlo o no? Yo también. No lo sabemos. En el cielo le preguntaremos, ¿qué escribiste, Jesús, ahí cuando te agachaste? ¿Qué dice Jesús, sin embargo, a esta gente que pedía justicia? Jesús le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra. Imagínense, se miraron todos diciendo, qué macana. Y con estas palabras, ¿qué quiso mostrar, Señor Jesús? Una verdadera justicia no solo castiga, sino también busca restaurar, perdón. Amén. Qué enseñanza hermosa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer justicia en nuestra vida diaria? Primero, debemos comenzar examinando nuestras propias acciones. Como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esto significa preguntarnos, ¿somos justos en nuestro entorno familiar? ¿Estamos criando a nuestros hijos con amor y disciplina? ¿Tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo con respeto y equidad? Es para preguntarse, pregúntese. En segundo lugar, debemos ser valientes para defender a los que no tienen voz. Esto incluye ayudar a los necesitados, apoyar causas justas, denunciar la injusticia, incluso cuando no sea popular. Los que no tienen voz audible son los bebés, ¿verdad? En gestación. Ellos no pueden hacerse escuchar pidiendo que no los maten. Pero nosotros podemos levantar la voz a su favor. Amén. Clamando a Dios por la vida y no por la muerte. Proverbio 31, 8 y 9 nos dice, abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Finalmente, vivir con justicia significa reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, no en algunas cositas, porque me están viendo, ay, no, yo ahora hago las cosas bien, para que me vean que soy cristiano. Pero cuando no me ven, no se trata solo de evitar el pecado, sino de ser intencionales en hacer el bien. Entonces, preguntémonos, ¿estamos actuando como instrumento de justicia nosotros en nuestro hogar, en trabajo, en nuestra comunidad? Y esto nos lleva al siguiente punto, amar misericordia. Amar misericordia. Decirle que está a tu lado, amar misericordia. Amar misericordia, reflejando el corazón de Dios. Iglesia, cuando escuchamos la palabra misericordia, solemos asociarlos ¿con qué? Con actos de bondad o perdón, ¿sí? Sin embargo, en Miqueas 6:8 Dios nos llama únicamente a practicarla, sino a amarla.
Esto implica que la misericordia no debe ser un acto ocasional, sino un reflejo constante, escuche bien, un reflejo constante de quienes somos como seguidores de Cristo. En un mundo que glorifica la fuerza, la competencia y el ojo por ojo, la misericordia puede parecer una debilidad muchas veces. Sin embargo, en la economía de Dios, amar la misericordia es una señal de verdadera fortaleza espiritual. Ahí tiene. Como nos enseña el Señor en Mateo 5:7, bienaventurado que los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Volviendo al tiempo del profeta Miqueas, encontramos que la misericordia estaba prácticamente ausente en ese tiempo, en la vida del pueblo de Israel. Además de la injusticia que mencionamos anteriormente, también había una gran falta de compasión hacia los demás, hacia el otro. Los ricos no solo explotaban a los pobres, sino que lo hacían con arrogancia y depresión, depresión y desprecio, perdón. En Miqueas 2:2 leemos, codician las heredades y las roban. Las casas las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y su heredad. Todo eso hacían en ese tiempo. Codiciaban sus campos que no eran de ellos y los tomaban. Terrenos que no eran de ellos y los tomaban. Casas que no eran de ellos y lo tomaban. ¿Algo parecido pasa hoy? Muchas veces lo vemos. Los que gobernaban, que debían dar el ejemplo, porque ellos eran el ejemplo para el pueblo, eran los primeros en actuar sin misericordia. En lugar de proteger a los vulnerables, se aprovechaban de ellos. Por esta razón, Dios a través de Miqueas les recuerda que la verdadera fe no consiste en sacrificio solamente, sino en un corazón compasivo que ama y refleja su carácter. Amén. Hoy, al igual que en aquellos tiempos, vemos un mundo donde falta misericordia. Por ejemplo, pensemos en las personas sin hogar que vemos cada día. ¿Cuántas veces pasamos de largo? ¿Sí? Ignorando el dolor, pensando, no, es problema mío. Ya tengo mis problemas yo. No me puedo preocupar por el problema de los demás. El mejor ejemplo, gracias, de misericordia lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, en Romanos 5:8. Pablo escribe esto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no esperó que fuéramos perfectos ni que mereciéramos su sacrificio. Él tomó la iniciativa y se entregó, mostrándonos que la misericordia verdadera no se basa en lo que otros hicieron, sino en el amor que llevamos en nuestro corazón. También vemos esta misericordia en acción en la palabra del buen samaritano. ¿Recuerdan Lucas 10 del 30 al 37? No lo vamos a leer, pero hacemos un repaso. Aquí Jesús cuenta la historia de un hombre herido en el camino, ¿recuerda? Estaba tirado ahí herido, lo habían robado, creo, lo habían golpeado, lo habían sacado todo. Y aunque un sacerdote y un levita pasaron por el lugar y lo vieron, no hicieron nada. No es problema mío, dijeron. Fue un samaritano, escuche bien, alguien considerado enemigo del pueblo judío quien lo ayudó, quien mostró compasión. Y este acto nos enseña que la misericordia no discrimina. No importa quién sea la persona ni lo que haya hecho. Si hay necesidad, Dios nos llama a responder con amor. Amén. Primero debemos recordar que la misericordia comienza en un corazón transformado. Si hemos recibido la misericordia de Dios, ¿cómo no mostrarla? ¿Por qué mezquinarla? ¿Por qué guardarla? Como dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre y de paciencia. Segundo, debemos ser intencionales en buscar oportunidades para mostrar misericordia. Esto puede ser algo tan sencillo como perdonar a alguien que nos ofendió, ayudar a un vecino en necesidad, o simplemente escuchar a alguien que está pasando por un mal momento, que necesita un oído, que necesita un consejo. Y por último, amar misericordia significa dejar de lado nuestro orgullo. A veces mostrar compasión puede hacer sentirnos vulnerables o incómodos, pero como seguidores de Cristo estamos llamados a sacrificar nuestro ego para reflejar su amor. Amén. Filipenses 2:3 nos dice,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimado cada uno de los demás, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces, ¿cómo podemos amar misericordia en un mundo que nos enseña a pensar primeramente en nosotros mismos? En ser egoístas. En resumen, amar misericordia no es solo un mandato, es una forma de vida que nos conecta con el corazón de Dios y transforma nuestras relaciones. Siguiendo esta misma línea, vamos a reflexionar sobre lo que significa humillarse ante Dios. Amén. Humillarse ante Dios reconociendo nuestra dependencia de quien nos creó. Iglesia, si hay algo que el orgullo humano no quiere admitir, es esto, es nuestra necesidad absoluta de Dios. Vivimos en un mundo que glorifica la autosuficiencia, el poder y el control. Y nos dice que podemos ser dueños de nuestro destino y arquitectos de nuestro futuro. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Cuando somos humildes. En el versículo de hoy, Dios nos llama a caminar humildemente con Él. Esto no solo es un acto de adoración, sino sabe que es también una actitud continua de dependencia e entrega total hacia nuestro Dios. En los días de Miqueas, el pueblo de Israel no solo se alejado de la justicia y la misericordia, sino que también había caído en un orgullo espiritual. Según la historia, ellos confiaban más en sus rituales religiosos que en una relación sincera con Dios. Ellos creían que la ofrenda, el sacrificio costoso y cumplir con ceremonias podían comprar el favor de Dios. Esto queda evidente en Miqueas 6, del 6 al 7. Dice, ¿con qué me prestaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto o con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El problema no era el sacrificio en sí, sino la actitud del corazón. El pueblo actuaba como si Dios fuera alguien a quien podían manipular con ofrendas, mientras sus vidas estaban llenas de pecado y rebelión. Este orgullo los llevó a ignorar la verdadera adoración, una vida humilde y entregada a Dios. Ellos decían, ofrendemos, adoremos, hagamos holocausto, si es lo único que Dios quiere. Es lo mismo que usted venga acá y dice, vayamos, si lo único que el pastor quiere es el diezmo y la ofrenda. Mentira del diablo, si lo piensa. Hoy no somos tan diferentes. A veces confiamos más en nuestras habilidades. Yo sé que hay muchos que tienen muchas habilidades. Confiamos más en esas habilidades, nuestros recursos, nuestros logros, que en la gracia de Dios. Por ejemplo, podemos pensar que porque asistimos a la iglesia, servimos en un ministerio o damos nuestras ofrendas, estamos cumpliendo con lo que Dios espera. Sin embargo, Dios no está buscando rituales vacíos. Él busca corazones humildes que dependan completamente de Él. Y para entender lo que significa humillarnos ante Dios, no hay mejor ejemplo que el de nuestro Señor en Filipenses 2, del 5 al 8. Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El Señor, quien tenía toda, pero toda la autoridad y gloria celestial, escogió humillarse al venir a este mundo como un hombre. No solo vivió una vida de humildad, sino que también murió la muerte más humillante, la cruz. Esto nos muestra que caminar humildemente con Dios no es una debilidad, sino una elección consciente de rendir nuestras vidas a su voluntad, iglesia. Además, el Señor nos enseñó la importancia de depender del Padre en todo, no en algunas cosas, en todo. Durante su ministerio aquí en la tierra, Él frecuentemente, ¿qué hacía? Se retiraba a orar, demostrando que incluso el Hijo de Dios necesitaba comunión constante con el Padre, con Dios.
¿Se entiende? Si Jesús, siendo perfecto, reconocía su necesidad de Dios, ¿cómo no haremos nosotros lo mismo? ¿Cómo caminar humildemente con Dios hoy, entonces? ¿Cómo podemos caminar humildemente con Dios en nuestra vida diaria? Primero, debemos reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Si usted no reconoce esto, primeramente, difícilmente pueda caminar juntamente con Él en humildad. Usted reconoce que todo lo que tiene es de Dios, pero todo, hasta sus hijos. En Santiago 1:7 leemos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esto significa que nuestros talentos, tus recursos, tus logros, no son frutos de tu propio esfuerzo, sino regalo de Dios. Segundo, caminar humildemente con Dios implica someter nuestra voluntad a la suya. Qué difícil, ¿verdad? Esto no siempre es fácil, porque a menudo queremos controlar nuestra vida. Yo quiero ser el dueño de mi vida, yo quiero controlar mi vida. Sin embargo, en Proverbios 3, del 5 al 6, se nos recuerda, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, como dije, qué difícil es someternos a la voluntad de Dios. Es muy difícil, pero si realmente queremos caminar con Él en humildad, tenemos que dejar nuestra vida en sus manos. Todo. Fíate de Jehová, de tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Finalmente, caminar en humildad significa buscar a Dios en oración y en su palabra cada día. Cuando oramos, ¿sabe qué hacemos? Admitimos nuestra necesidad de Él. Admitimos que necesitamos de Él. Y cuando leemos su palabra, permitimos que su verdad transforme nuestra mente y nuestro corazón. Esto nos mantiene en el camino correcto y nos ayuda a resistir el orgullo que tantas veces nos aleja de Dios, ese bendito orgullo. Iglesia, humillarnos ante Dios no es una tarea de un solo día. Hoy, como el pastor dijo, hoy me humillo ante Dios. Es un estilo de vida. ¿Y qué quiere decir un estilo de vida? Constantemente, todos los días. Nos desafía a depender completamente de Él esto, a rendir nuestro ego y a vivir con gratitud por su gracia. Esto nos lleva a reflexionar sobre el mensaje central, el que leímos del versículo principal, y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida diaria. Y para concluir el mensaje de Miqueas 6:8, es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos del profeta. Dios no nos pide cosas imposibles ni sacrificios vacíos. Él nos llama a hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Él. Al vivir estas verdades, no solo agradamos a Dios, sino también transformamos el mundo que nos rodea, iglesia. Qué importante que es, qué tarea, qué labor que tenemos. Yo quiero que reflexiones un poco. ¿Estamos viviendo de acuerdo con este llamado? Hay preguntas que hacerse. ¿Estamos haciendo justicia en nuestras decisiones diarias? ¿Amamos la misericordia y la practicamos con aquellos que nos rodean? ¿Caminamos humildemente con Dios reconociendo que dependemos completamente de Él? Pregúnteselo a usted. Recordemos que este llamado no es solo para un momento, sino para toda nuestra vida. En Mateo 6:33 el Señor nos da la clave. ¿Lo conoce? A ver los que leen Biblia, Mateo 6:33. Este es un versículo que lo debemos llevar constantemente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces pretendemos muchas cosas de Dios, pero no buscamos lo primero que tenemos que buscar. Más bien, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ese es un versículo que lo tiene que llevar completamente, todos los días de su vida. Quiero esto, Señor, quiero lo otro, necesito aquello, necesito lo otro. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que pedís se te va a dar. Cuando vivimos según su voluntad, Él se encarga de proveernos todo lo demás, iglesia. Tanto cuesta entender esto? ¿Por qué cuesta entender todo esto? Así que, qué importante es. ¿Sí? ¿Es verdad? Qué bueno.
Qué importante es lo que este versículo nos enseña. En esos tiempos tan difíciles, donde Miqueas tenía que pasar sobre todas estas cosas que el pueblo estaba haciendo, obviamente solo no podía, solamente con la ayuda de Dios. Se había perdido todo esto, la justicia, amar la misericordia, caminar humildemente con Dios. Pero este pueblo que está acá, descendientes de aquellos, hacemos todo lo contrario. Amén. No me hacen renegar a mí, como le hacían renegar a Miqueas. ¿No? Usted va a practicar, ¿sí? A partir de hoy. Amén. ¿Qué va a practicar? La justicia. No justicia propia, no, a ver, ojo, con la justicia propia. El pastor dijo que hagamos justicia, así que hago justicia propia por mi mano. No, ya le hablé de la justicia que Dios quiere. Amén. Practique la justicia, pero no hacer justicia con sus propias manos. Amar la misericordia, ser misericordiosos en todo momento, en todo tiempo, y caminar humildemente ante tu Dios. Esa es la práctica para esta semana. Y de acá a fin de año, hacer cambios progresivos a practicar la justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Unos minutos más, ya estamos terminando. Quiero que podamos orar y en esta mañana podamos entender este llamado de parte del Señor. A cambiar muchas cosas de nuestras vidas, que quizás todavía por esas cosas que estamos dejando, no estamos avanzando. Estamos estancados. Por eso, si nos estás viendo por primera vez o estás en este lugar por primera vez y decís, yo quiero eso para mi vida. Quiero poder vivir en justicia. Quiero vivir amando a la misericordia. Quiero vivir una vida humilde junto con el Señor. Hay un solo camino para que puedas tener acceso a todo esto y es Jesucristo. Así que ahí donde estás te invito a que hagas esta pequeña oración conmigo. Decí conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hice cosas buenas pero también malas. De las malas me arrepiento. Y hoy te pido perdón. Te pido, Señor, que me aceptes como tu Hijo. Señor, te pido que tengas misericordia de mi vida. Acéptame como tu Hijo. Y yo te voy a aceptar, Señor. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de hoy, Señor, ayúdame. Ayúdame a mantener, Señor, ese amor, esa misericordia. A humillarme ante ti, Señor. A hacer justicia, esa justicia que tú pides, Señor. A partir de hoy, Señor, quiero ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez o segunda y estás ahí viéndonos, escribinos, queremos seguir orando por tu vida. ¿Nos ponemos de pie, iglesia?